Digo, estuvieron maestras de biomecánica o de corporales, Rubik Tagle estuvo en uno de los diplomados, en otro estuvo Narciso, no me acuerdo, era un bailarín también muy, muy bueno. Los maestros de actuación, pues también, tú sabes, actuación tiene que ver un montón de cuestión corporal y física, y musical, etcétera. Y hubieron maestros, maestras muy buenos, y además con Gloria, 10 años, ella siendo cutera también, lo que hacíamos regularmente en cada sesión del grupo Tlaloque del taller, que duraban de 6 a 8 y media, 9 de la noche, era llegar y trabajar mínimo una hora de cuerpo, física, y todos, ¿no? De trabajar flexibilidad, resistencia. eh, Trabajábamos igual, ya después yo me daba cuenta, ya con un poco más de conocimiento, pues que Gloria seguía, por ejemplo, pues todo un cóctel de técnicas de varios maestros, aunque fuera un taller, donde de pronto entendíamos la importancia de trabajar el cuerpo y la mente y pues por lo tanto el espíritu, ¿no? Como en ese sentido. Sí, llegábamos y comenzábamos a calentar y el calentamiento era de mínimo una hora regularmente. Eh, lo poníamos, ella casi siempre lo ponía y después, cuando ya los que llevábamos más tiempo, de pronto decía, dalo ahora tú pones el calentamiento, ahora ustedes dos, ahora bla, 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 poco a poco, hasta que después ya era rutina de saber nosotros cómo organizarnos y cómo llegar a trabajar cuerpo, jalar a los chavos nuevos, porque era un taller de un centro cultural, no de una casa de cultura, que, que ni siquiera pertenece al ITC, que tenía como sus propias limitantes y así, pero un proyecto muy chido de cómo nace ese centro cultural, de un lugar que antes era un cuartel de soldados, un cuartel militar, vaya, y antes llegó a ser la presidencia de Pisaco y la cárcel. Entonces, incluso ahí donde la parte del teatro, del foro más bien, es un foro el de la libertad, y además es el único foro que hay en Pisaco, no hay teatro, hay foro es ese, y antes fue una cárcel, me gustaba como mucho esa idea. Yo lo conocí siempre porque estaba de paso hacia mi casa. Del centro a mi casa tenía que pasar siempre por ahí, o casi siempre. Y ese proyecto muy chido con maestros que lo fundaron, como Gloria Mirabete, que por cierto, este año me parece que cumple 25 años y un cuarto de siglo de estar formando a un montón de gente. De hecho, ya después en investigaciones que aquí hemos hecho en el estado y todo esto aquí en Tlaxcala, nos hemos dado cuenta que es el taller que más artistas escénicos profesionales, bueno, que se han profesionalizado académicamente, han egresado de ese taller, ¿no? Somos como una docena más o menos, 15. Ahorita no tengo el dato cuántos sean porque apenas entraron otros, otros nuevos, pero son un montón los que han salido de ahí y se han seguido dedicando al teatro. Fíjate que estuvo bien, digo, me imagino que muchas de las aventuras de los que entramos ahí al CUT, pues muchas o la mayoría de ellas son así de odiseicas, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, yo me acuerdo que cuando terminé la ingeniería, entré a estudiar una carrera abierta en la Facultad de Filosofía, en Letras, y mientras yo iba a México cada semana, al principio cada semana, ya después no pude seguir estando tan constante, comencé a dejar de ir y así, pero yo me acuerdo que en el 2006, ajá, en el 2006, yo estaba terminando de dar clases en el COBAT de Xalostok, en Tlaxcala, aquí cerca de Pisaco, eh, y ahí conocí a Raúl Briones, que estuvo en ese taller, ¿no? Él se fue a estudiar al CUT saliendo de ahí del COBAT, muy talentoso, muy disciplinado sobre todo, porque como que no me gustaría que se atribuyera el talento únicamente, sino al trabajo y a la chinga que se metía también desde Exacto. entonces en un taller escolar, ¿no? No por, que era un taller de la escuela de bachiller, pero que pues, logramos alcanzar también ahí una cosa muy bonita. Y entonces él saliendo
Bueno, antes lo invité al taller donde yo estaba con Gloria Tlaloque, él estuvo ahí un año, un poco menos, eh, no, sí, un año más, de hecho, o como año y medio, y él se va al CUT. Yo mientras estoy en letras, a veces iba, me invitaba a sus exámenes e iba a verlo, ¿no? Y ya yo lo veía y todo, pero yo sabía que mi vida, mi futuro era ser ingeniero, ya había acabado la ingeniería para esto, en electromecánica, dedicarme a eso de mis tiempos libres, pero no con falta de seriedad o de estudio, de compromiso, trabajar en teatro y pues como no podía estudiar, según yo entonces, teatro, pues entonces dije, me meto a estudiar la carrera abierta de letras hispánicas, ¿no? Que era, según yo, lo más cercano a teatro, ¿no? Por lo menos literatura, esta cuestión. Y ya entonces esa cosa pasó y cuando yo iba al CUT, la primera vez que lo conocí fue porque yo el día que me graduó del TEC de ingeniería, ese mismo día, por desgracia muy cagada, toca que me den la ficha para que yo entre a letras hispánicas el mismo día, ¿no? Pero pues ya, yo al principio dije, no, pues ya no pude, ya se me cebó, pero luego veo que en la mañana a las 11 era la ceremonia de graduación del TEC y las fichas las daban hasta las 6 de la tarde, me parece, o 5, o algo así. Y entonces le pedí de parísimo a Gloria, mi maestra, que me llevara, me hiciera paro para llevarme a México, a la UNAM, a sacar mi ficha saliendo de la grabación. Entonces, así estuvo muy chistoso que me dan mis papeles Y ahí nos y vemos. vámonos, ¿no? Aquí saludé a mi mamá, bueno, nos vemos al rato en la fiesta y vámonos para sacar la ficha. Entonces ya yo la saco y voy con Gloria y entonces antes de regresarnos me dice, vamos a pasar aquí a saludar al CUT, ¿no? Pues su escuela. Y entonces ya llega y lo ve y pues hace todo un rito Gloria, pues años que no tenía, que no regresaba al CUT. Ya con todo este proceso, ella saluda al CUT en todo este rito y yo me acuerdo que ahí me gustó, me atrajo mucho la escuela, el CUT, la zona cultural de Ciudad Universitaria donde está el CUT, es privilegiadísima, es hermosa, es apta para estudiar teatro, para estudiar artes, en fin, hay silencio, o sea, está las condiciones así muy más adecuadas, ¿no? Me encantó mucho, pero pues, yo acababa de salir de la prepa, me metí a ingeniería química, no me gustó la química, me cambié a la mitad del segundo semestre a electromecánica, porque me gustaban las ciencias. En Tlaxcala no había mucha oferta eh, pues Laboral, académica de otras, ajá, de otras académica. materias para nada. A mí se me antojaba algo distinto, ¿no? De lo más común. No sabía ni qué, pero algo diferente. Fíjate, no sabía ni siquiera porque que era teatro, ¿no? O algún arte. Incluso pasó todo eso y yo cuando estaba ya en letras hispánicas iba a los exámenes de Raúl y por aquí no me pasaba estudiar yo profesionalmente ahí en la escuela o en cualquier escuela y dedicarme al teatro ya de manera profesional. Hasta que pues en algún momento, ya yo dedicándome también a la ingeniería en electromecánica, tenía 29 años y dije, ya me había decidido desde un año antes y sabía que ese año si no me iba, pues ya no me iba nunca, ¿no? Y quería yo dedicarme a lo que más me hiciera sentir pleno y me daba cuenta que trabajando en fábricas, pues no era lo mío, ¿no? No me latía. Además, ya estando yo pues casi 10 años en el Tlaloc en teatro, el teatro, un arte, te humaniza, te sensibiliza, te hace entender pues, muchas cosas, cambiar la mirada, el panorama, y había muchas cosas con las que estaba en desacuerdo, o sea, en un panorama ahí de una fábrica, ¿no? En un pedo industrial, no me gustaba y decidí dedicarme al teatro y para eso decidí irme a estudiar teatro a una escuela y la escuela que yo pues conocía por Gloria eh, era el CUT, ya habíamos tenido la experiencia con algunos maestros que habían estudiado en el CUT
como David Holguín, o con otros maestros que no necesariamente habían estado en el CUT, pero que sí habían pasado por ahí. Bueno, uno que sí estuvo ahí, estudió y dio clases como Moisés Manzano, otros que no estuvieron en el CUT, pero pues también de los maestros importantes como Hugo Iriar, este, bueno, ya después llegaron muchos más, varios talleres aquí en Tlaxcala, pero todos ellos del CUT me hicieron pensar en que esa era la escuela a la que quería yo entrar. Y entonces, pues fue por eso, por decidir dedicarme el resto de mi vida pues al teatro, que era lo que más me latía, y yo sentía que de alguna manera pues la ingeniería por ahí de alguna manera me iba a servir en algún momento, ¿no? Y sí, pues sí, también ha sucedido en teatro precisamente. El proceso, uno, en la formación fue con Laura Almela la materia de actuación en el primer semestre, bueno, el primer año, porque pues, son los dos primeros semestres, eh, pues por todo lo que hurga ella en este proceso del CUT, que es el trabajo del actor consigo mismo, y pues consigo mismo es trabajar con tus demonios, con tus miedos, tus deseos, tus sueños, tus frustraciones, etcétera. Y ella es una maestrísima, es un gran ser humano que además te da la confianza por ser una gran maestra, porque te da una confianza, te lleva de la mano, te hace que lo confrontes y no te sientes abandonado, ¿no? Te sientes muy seguro en ese sentido, cosas pues de las que más admiro, agradezco del CUT, por ejemplo, pero por ejemplo, de toda la carrera, si me dices el proceso con el que más creo que me generó experiencias, una riqueza, en fin, fue el proceso de Samovar con Jorge Vargas, ¿no? De Teatro Línea de Sombra, la inalterable certeza del Samovar, por ser un tipo de teatro distinto, ¿no? Con otras características, otras miradas, otras concepciones, que pues yo no conocía y es muy raro conocer porque pues regularmente trabajamos el teatro convencional, a la italiana, como lo conocemos de allá los actores, allá la ficción y aquí la realidad, los espectadores, de se contar una historia, etcétera. Con él, digamos que si con algunos maestros ya nos habíamos asomado a ventanas de otros tipos de teatralidades, como como por ejemplo con Rodolfo Obregón en Historia del Teatro, ya con Vargas fue como brincarnos esas ventanas y andar en esos terrenos inseguros, inciertos, que te descolocaban, pero yo, por ejemplo, me acuerdo ya en la experiencia pues de ese proceso y de mi trayectoria que llevo hasta ahorita, pues digo, de los 10 años de antes del CUT y de después, por ejemplo, yo siento que algo de los 20 más claros que me cayeron en la actoralidad fue con ese proceso que se supone trabaja la no actoralidad, la no representación, todo este show, ¿no? Como parte de otros lugares, ya después yo siento que el actor hace o bueno, tiene que hacer una fusión, una elección, dependiendo en el montaje que estás, con el director con el que estás, el género que vas a trabajar, el tipo de teatro, etcétera. Y con él fue como siento uno de los aprendizajes más grandes, más chonchos, tanto que, por ejemplo, ahorita aquí en Tlaxcala estamos haciendo un proyecto precisamente con él, con esta compañía, pues con la banda, ¿no? Aquí en el colectivo y todo esto, pero pues nació realmente de esas ganas de regresar a trabajar, pues tú sabes, ¿no? Con alguien que te generó aprendizaje, experiencias bien padres, otras miradas del teatro, la humildad, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión de nada de que el actor o la actriz son el centro del espectáculo, de la teatralidad, sino todos, ¿no? Los creativos, el taquillero, el acomodador,
no sé, incluido los objetos, ¿no? En esa cuestión de respetar todos los objetos con los que trabajas, disciplinarte para cuidarlos, para acomodarlos, trabajar con ellos. Todas esas enseñanzas, por ejemplo, con él las pusimos en práctica. Y el sentido, por ejemplo, de colectividad, de trabajo en equipo, eh, pues eso como que es lo que más rescato y de trabajo además a partir de necesidades, ¿no? Como de algo que también uno como actor, como actriz quiera decir y que de pronto pues entiendes que teatro no nomás es aprenderte el texto y decirlo de una muy bonita manera, sino también pues hay cierto compromiso, cierta apuesta que el actor o la actriz le está ahí poniendo en la mesa, ¿no? Entonces Sí, creo que ese proceso fue de los más enriquecedores. Hubieron varios, por supuesto, pero por ejemplo ese es de los mayores. Fíjate que cuando salí de la escuela, yo diría que enfrentarme a la realidad, más que cuando salí de la escuela, fue cuando me regresé de la Ciudad de México, realmente, ¿no? Porque en la Ciudad de México, yo me acuerdo que en tercer año conocí por ahí, me metí en algún maratón de rally teatral, conocí a una directora cubana que después me recomendó con otro director para un corto muy chido y ahí salió una chamba, ¿no? Y dije, órale, qué chido. Yo dije entonces, porque era un corto profesional con todo un equipo de producción choncho y así, ¿no? Lo que me pagaron, que ya después uno se da cuenta que ni fue tanto, pero uno entonces dice, no, wow, es la fortuna, con esto ya viví igual, se te acaba en menos de lo que canta un gallo, ¿no? Pero entonces dije, pues mira, así va a estar saliendo del CUT, por eso uno se vino acá a chingarse, a poner, a pasar hambres y desveladas y todo en la chinga, y dices, pues entonces eso va a ser común después. Pero no, no, realmente yo había tenido la fortuna y la suerte de pues, participar en ese corto. Y luego entro a dos proyectos que realmente fue como apostarle con banda joven, porque eran sus primeros montajes, con Carla Soto y con Erwin Beitia, que bueno, con Aldo, que era entonces el productor de Máscara contra Cabellera y de La Vengadora de las Mujeres. así Y es. afortunadamente se logró hacer, yo creo, pues un buen equipo, una buena química, porque pues de repente eso es lo más canijo para un proyecto, ¿no? Hacer un buen equipo. Eh, y creo que fue tan buen equipo que pues estuvimos en escena, digo, con Máscara todavía la tenemos ahí en el repertorio, cuando hay chance la sacamos. Sí. Con La Vengadora estuvimos 3 o 4 años, me parece, en escena igual, creo que A 3. ti te tocó ir Eh, al Festival España, ¿no? Con esa obra. ¿O no fue? Almagro, por ejemplo, Sí, Almagro con La Vengadora, y al del Cairo, al de Teatro Experimental y Contemporáneo en Egipto con Máscara, por ejemplo, así que es. fueron de los proyectos casi recién saliendo. Entonces, de alguna manera, uno también ahí en el CUT hace relaciones, conoces a la bandota de Exacto. otras escuelas cuando egresas, vas conociendo pues a más gente de otras escuelas, te olvidas de que esas cosas de competencia son puras jaladas y puras cosas de chamacos que cuando uno entra en la Sí, escuela, pues nos insertaron eso desde la primaria a la secundaria, de la competitividad, pues realmente con quién competimos, ¿no? Contra el de la otra escuela o contra la ignorancia, contra la pinche pobreza, en fin. Y ya exacto. cuando sales y conoces a, pues a compañeras, a colegas de otras escuelas y a maestros, maestras que tuviste ahí en la carrera, que ya ahora son también colegas tuyos, ya se hace como ya dices, ok, eso es lo chido. Entonces cuando me regreso a Tlaxcala, pues me regreso después de 8 años con mucha gente que ya no conocía, que no me conocían, que otros sí conocía, pero ya ni hacen teatro algunos, otros se fueron a otros lados, otros se dedican ya, pues no, por lo menos no al teatro, sino a otras cosas, y en fin, con un montón de cosas que tiene provincia, que creo que pasa en toda la ciudad, digo, la Ciudad de México igual, pero al ser tantos, hay mucha competencia de neta, ¿no? De si te la pasas tú en el chisme, en el dime y direte, en el bla, 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 y no Ya van, trabajas, pues te dejan atrás, ¿no?
Y Mm, eso en México pues está, sí, porque hay muchas escuelas de teatro, mucha banda que se dedica a eso. Y de pronto en provincia me costó mucho hacer comunidad, encontrar banda. Afortunadamente, sí hemos logrado en estos 5 años que llevamos acá, como conocer a gente con la que hacemos química, hacemos clic, que tenemos cosas en común pues de qué queremos de la vida, del arte, del teatro, de para qué sirve, de qué onda es el teatro con la gente. Y entonces por ahí nos ha costado, tanto nos ha costado, por ejemplo, que en nuestro colectivo hay más artistas visuales casualmente que artistas teatrales, vaya, que artistas escénicos, ¿no? sí, Pero también pues por ahí hemos ido como agarrando, dirigiendo el rumbo más bien para saber qué es lo que más nos interesa estar trabajando, por dónde, y todo eso también viene de la experiencia de con Jorge Vargas, que Teatro Lina de Sombra no es una compañía teatral, sino pues una compañía multidisciplinaria donde todos le echan montón a un proyecto. Pues la experiencia de Casa de la Sal fue grandísima, muy rica porque fue el contacto directo con la comunidad, ¿no? ujú, Eh, Estar haciendo ahí labor de mantener un espacio, primero de conformar un grupo, luego de conformar un espacio, luego de conformar el proyecto para ganar 2 apoyos que tuvimos, luego de elegir, equipar el espacio, de elegir qué cosas, qué era lo mejor para el espacio, que era una zona pues con focos rojos de violencia, todo esto ahí en Iztacalco, la Juventino Rosas, y cómo mantener el espacio, que fuera un espacio también para la banda, los colegas, eh, obviamente para generar teatro y espectáculos para la gente de la zona y de la ciudad, que fueran talleres, etcétera. Al principio me costó mucho porque se conformó una sociedad cooperativa, que de cooperativa no tenía desgraciadamente nada, ¿no? Entonces, al final, realmente, los amigos de teatro, banda de teatro, le jalaron conmigo en el proyecto, muchos en mayor o menor medida, por ejemplo, unos que se fueron a ayudarme de pronto a abrir, a estar conmigo, a echarse cosas como tú mismo con las luces, ¿no? Como que también iban a hacer el paro para alguna función, echarse las luces, en fin. Eh, Llevar teatro bueno, teatro y música y danza para esa zona, salir, todo eso yo creo que fue la gran enseñanza, porque pues realmente para que hubiera gente teníamos que salirnos a veces, me ponía la mojiganga y me salía en un caballito de estos falsos, sí, a hacer promoción en las escuelas, en las calles, a repartir volantes, a perifonear. Compramos todo el equipo, lo que nos dieron fueron 350,000 pesos en total del gobierno del Distrito Federal en 2 ocasiones, en 2 años de diferencia. Fue para comprar equipo y se quedó un espacio equipado para 80 personas, con luces básicas. Vaya, no compras con eso para equipar un teatro, ¿no? Pero sí para comprar cosas básicas que ya logras por lo menos ofrecerle algo digno a la gente, a la comunidad de ahí, que pues la mayoría no habían visto teatro nunca, teatro profesional además, ¿no? Entonces, después de toda esa labor que te costara mucho, por ejemplo, luego pagar la renta, que el dueño del espacio, del edificio, luego nos cobró muy abruptamente cuando empezó a irnos bien y así. Irnos bien en el sentido de que iba gente, ¿no? No de que ya estuviéramos nosotros ganando el bar o todo esto, pero realmente fue una apuesta de que quienes estuvimos ahí, estuvimos creyendo en el proyecto, eh, y por lo menos ahí mismo en el espacio a veces comíamos, de ahí se generaban cosas, talleres para la comunidad. Estuvo el último año que estuvo abierto, fue gracias, por ejemplo, a que se acercaron ya a trabajar ahí Ana Celia, ahora mi esposa, y Juan Carlos Delgado. Entre los tres nos llevamos ese año completo. El espacio fue en el 2015 y fue el mejor año porque tuvimos
96, 92 espectáculos, no, 96, perdón, 96 espectáculos entre teatro, danza y música, menos estos, ¿no? 4 de música y 2 de danza, todos los demás de teatro, por ahí hubieron 10 lecturas dramatizadas de jóvenes dramaturgas mexicanas, cosas como interesantes, ¿no? Sin un peso del gobierno, más que los apoyos del equipo, que con eso ya el equipo estaba, se quedó una cafetería con carro de palomitas, con máquina crepera, vaya, con un montón de cosas para la colonia. Triste y desgraciadamente creo que después la sociedad cooperativa no continuó activándola, aprovechando todo lo que se podía aprovechar, eh, pero yo siento que lo que me traje de Casa de la Sal fue el aprendizaje y la experiencia de hacer labor con la comunidad. Yo creo que Casa de la Sal fue mi experiencia que me hizo ver la realidad, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que he hecho en Tlaxcala, yo creo que las puertas me lo abrió la experiencia de lo que hice en Casa de la Sal, de salir a vocear, a preocuparme, me preocupaba, sudaba cada vez de que iba a ser hora de la función y no había gente, ¿no? O sea, yo Sí, sufría de que qué cara le iba a decir al grupo de los números de miembros, así fuera un unipersonal, pues siempre exigía el trabajo de más de una persona y yo sentía mucha vergüenza y decir, no, ¿cómo voy a decir que no hubo, vino gente, no? Y sí hacíamos trabajo, teníamos una bocina que poníamos diario ahí con música, que tratábamos de que gustara la colonia, variada, que fuera música para la zona, ¿no? No música nuestra de que, sube a la música, sino caerle bien a la gente, que la gente supiera que el espacio era de ella, de la colonia, vaya, de la delegación de Iztacalco, de toda esa zona, porque se juntaba, pues ahí cerquita ya con otras colonias, y que supieran que nosotros nos dedicábamos a eso, que le chingábamos mucho, y ellos poco a poco, ellos y ellas poco a poco, al ver esa, ese trabajo que hacíamos de difusión, de invitar a la gente, de invitar grupos profesionales, de estar ahí en la cabina tratando de haber puesto los focos, la iluminación lo mejor posible, de acomodar todo lo más digno posible y que se lograban cosas muy padres en el espacio, pues fue toda la experiencia que después aquí fue aplicarlo.